buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno. Durante la hora y media de hoy voy a estar a lo mejor como comiendo caramelitos porque estoy bien enfermo de la garganta. Entonces, les pido solo un poco de comprensión en eso. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría que empezáramos como haciendo una recapitulación así como muy rápida de lo que es círculo de la conciencia para después entrar en la parte de intención o necesidad, que es la parte que junto con acción sería lo que estaríamos viendo ahorita, ¿sí? Levante la mano quién ha estado viniendo a las sesiones pasadas. Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy lo vamos a aterrizar en algunas como acciones concretas que la idea es que construyamos juntos, ¿sí? ¿Qué se acuerdan del círculo de la conciencia? Ok, ajá, es justo. Es decir, es todo el proceso interno que vivimos a partir de un suceso determinado, ¿sí? Es como yo digo que es como un manualito de instrucciones de una parte que hemos olvidado mucho los seres humanos, que es nuestra parte biológica, ¿no? En algún momento de la historia nos pusimos mucha atención en la parte racional y entonces dijimos, el ser humano es ese ser racional. Y entonces de pronto la razón se convirtió en todo. Y se nos olvidó que tenemos una parte, o que somos tan naturales como el grillo que brinca en el pasto, o como el perro que tenemos ahí en la casa. Es decir, que muchos de nosotros somos instinto. Y entonces el círculo de la conciencia, creo yo que es una buena manera como de recordarnos eso y además de comprender cómo funciona nuestra naturaleza en ese sentido, ¿no? Entonces, haciendo una pequeña recapitulación, el círculo de la conciencia se divide en dos. La parte de arriba es el mundo externo y la parte de abajo es el mundo interno. El mundo externo es todo lo que vemos afuera, que podemos tocar, podemos ver, podemos oler, podemos escuchar. Y el mundo interno es todo lo que pasa dentro de nosotros. Ajá. Entonces, en la primera sesión yo les ponía el ejemplo de cuando me caí en la moto, ¿se acuerdan? ¿Algunas? Entonces yo les decía, iba yo en la moto y entonces me empecé a orillar para estacionarme y entonces percepción es todo lo que veo. Noto que ya voy a llegar, que me empiezo a orillar, me doy cuenta que alguien abre una puerta, siento en mi pierna un golpe, siento una sensación muy extraña en el tobillo y de pronto gira todo y me doy cuenta que estoy acostado boca arriba con la moto encima en medio de la calle. Esa es percepción, ¿sí? Emoción es todas las sensaciones físicas que se detonan a partir de esa vivencia o a partir de ese cachito de realidad que registro, ¿sí? Entonces, ¿cómo emocioné? Mi respiración se pausó, mi cuerpo se puso frío, mis músculos se pusieron tensos y sentí como un vacío en el estómago, ¿no? Esa es la parte de emoción. Decíamos que hay emociones básicas, como ¿vieron la película de Intensamente? Sí. Bueno, esas son las emociones básicas, ¿sí? Que vienen, si tienen ganas de aprender más de emociones, hay una cosa en internet bien padre que se llama Atlas Emocional, búsquenlo así, Atlas Emocional, de Paul Ekman. Y es una página bien divertida porque es como una grafiquita que te permite como jugar con las emociones y te viene como el rango de la emoción de la tristeza, por ejemplo, ¿no? Y entonces te viene la forma de actuar dependiendo de qué rango tienes de tristeza y así con el enojo y así con el miedo y con todos. Entonces está bien padre. Entonces, bueno, mi cuerpo emocionó así, ¿sí? Luego, interpretación son las historias que yo me cuento a partir de eso que estoy registrando. Y la interpretación ya viene filtrada por la emoción. Entonces, en ese momento, cuando yo iba en la moto, que me golpeo con la ¿cómo se llama? Con la puerta, lo que yo pienso es, ya valí, ¿sí? Es decir, estoy en un accidente y seguramente me voy a hacer mucho daño. Eso fue en un instante, ¿sí? Entonces, ese fue el pensamiento, la historia que yo me cuento a partir de lo que está sucediendo. Posteriormente viene la parte del sentimiento.
Y el sentimiento, si lo viéramos como ecuación matemática, es la suma entre la emoción y la interpretación. Es decir, cómo emociona mi cuerpo más la historia que me cuento, y entonces le pongo un nombre, y ese nombre es el sentimiento. Entonces, en ese momento yo me sentí muy asustado, ¿sí? También me sentí muy angustiado, y cuando estaba ya acostado sobre la calle con la moto encima, sentí también mucha desesperación. ¿Sí? Okay. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Ahorita vamos a entrar en la parte de intención y luego acción. Mi intención en ese momento era sentirme seguro, ¿sí? O sea, es decir, era saber que iba a estar bien. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fue que volteé y con las personas que se acercaron les pedí un teléfono para poder hablarle a alguien de mi familia y a una ambulancia, ¿no? Entonces, ese fue mi círculo de la conciencia en ese momento del accidente. Y todos estamos pasando por círculos de la conciencia todo el tiempo. Es decir, ahorita ustedes están pasando por muchos círculos de la conciencia. Cuando vienen manejando y alguien se les atraviesa, ahí hay uno, ¿no? Cuando salen de su casa y ya se me hizo tarde, ahí hay otro. Entonces, todo el tiempo, los círculos de la conciencia se detonan. ¿Por qué? Porque si se fijan, termina en una acción, esa acción se hace visible al mundo, las acciones de los demás se hacen visibles para nosotros, y eso es lo que percibimos, el cachito de realidad que registro, y a partir de ahí se vuelve a detonar otra vez y vuelvo a accionar una y otra vez. ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a entrar en la parte de intención y de acción. La parte de intención es una cosa que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque la intención es ¿para qué hacemos lo que hacemos? O tiene que ver con ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y yo les preguntaría, ¿están conscientes la mayor parte del tiempo para qué hacen lo que hacen o no? Sí. ¿Quién dijo sí? Sí, ok. Ok. ¿Quién dice que no? O sea, bueno, en lo personal. Ok. Ok. Yo soy de la idea que para muchas cosas sí somos conscientes, pero para muchas otras no. Por ejemplo, ¿dónde vives? Por la zona, nomás. En Tejeda, ok. Todos los días te pones a pensar, hoy voy a tomar esta ruta para ir a la escuela de mis hijos. Todos los días. O sea, a lo mejor porque ya la tengo trazada, a lo mejor otros días tomo otra, Ajá. para tomar siempre la misma, igual el regreso, Pero podemos decir que armas como un pequeño patrón, ¿no? Entonces, ese pequeño patrón es el que armamos todos todo el tiempo. Es decir, nuestro cerebro así funciona, crea patrones, acomoda cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le da certeza, le ayuda a saber cómo funciona el mundo. Exacto, rutinas, ¿no? Incluso decíamos en la parte de interpretaciones, cuando yo veo a alguien, mi cerebro también crea patrones, de acuerdo a lo que sé, de acuerdo a lo que he vivido, a las personas que he conocido. Veo a alguien y digo, esta es como la tía Chonita, súper chismosa. No le voy a contar absolutamente nada, porque segurito va y se lo cuenta, ¿no? Entonces, sí, exactamente, ¿no? Pensamientos automáticos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se detona ahí. Entonces, mucho de nuestros círculos de la conciencia son así, automáticos. Y lo que no nos damos cuenta es que siempre hay una intención de fondo. Es decir, siempre hay un ¿para qué hago lo que hago? Aunque no lo tenga muy presente, ¿no? Ese ¿para qué hago lo que hago? Se llaman necesidades, ¿no? Hay varias listas de necesidades. Ya en algún momento habíamos hablado de necesidades, ¿se acuerdan? Cuando vimos la parte del diálogo, de expresar sentimientos y necesidades. Bueno, son necesidades. Yo las que les pongo aquí son necesidades del libro de Marshall Rosenberg de comunicación no violenta. ¿Por qué les pongo esas y por qué me gustan esas? Porque tienen mucho que ver como con la relación con el otro. No habla solamente de necesidades individuales, sino las aterriza mucho a la relación con el otro. Entonces, esta es una lista y son solo algunas, pero hay muchas otras listas que pueden complementar estas. Y les puse estas específicamente a propósito, porque estamos hablando de los hijos y estamos hablando de nuestra relación con ellos. Entonces, por ejemplo, levante la mano de aquí a quien le dijeron en su casa que primero la obligación y después la devoción. O algo similar, ¿no? Ajá.
Levante la mano de aquí a quien le dijeron que no te puedes estar quieto 5 minutos. Levante la mano de aquí, perdón, a quien le dijeron, aquí se hacen las cosas porque digo yo. Ok. Levante la mano a quien le dijeron, ya, no te va a pasar nada, no llores, ya, no hace nada. O algo similar. Entonces, si se fijan, fui tomando ahí algunas, ¿no? Pero nuestras necesidades, ¿qué necesidades identificaron en lo que yo dije? De las que están ahí. Movimiento, ¿qué otra? Seguridad, diversión, ajá. ¿Qué otra? Propósito, ¿no? Aquí se hace, ¿por qué? Porque digo yo, no tienes que encontrar una razón, aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Entonces, si se fijan, en esta cuestión que hablábamos de que el mundo está hecho por adultos y creado por adultos y las reglas son de adultos, las necesidades de los niños suelen ser aplastadas, ¿no? Suelen ser aplastadas y entonces la necesidad que importa es la necesidad del adulto, ¿no? En esta cultura tenemos como ciertas jerarquías. Son jerarquías que están así como muy por debajo del agua, pero que están ahí. Entonces yo les pregunto, ¿de quién son más importantes las necesidades? ¿De los hombres o de las mujeres? Sí, bueno, ajá. Sí, de los dos. Pero en el discurso social, ¿de quién son más importantes las necesidades? ¿De los hombres o de las mujeres? De los hombres, ¿cierto? Porque pues es mucho más importante el éxito que la ternura, ¿no? Por ejemplo. O de quién es más importante, de quién son más importantes, bueno, los niños y adultos ya dijimos, de quién son más importantes las necesidades. De las personas que tienen religión en nuestro país, por ejemplo, religión católica o religión musulmana. Católica, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende? Depende de una historia que traemos, depende de quién es mayoría, porque también lo que hemos hecho es que con esta cosa del voto se atiende a las mayorías y a las minorías no. Se atiende a los que han podido tener más voz, es decir, durante mucho tiempo en la historia y actualmente, ¿quién tiene más voz o de quién son más importantes las necesidades? ¿De las personas afroamericanas o de las personas de color blanco? De color blanco. Entonces, esta cuestión de las necesidades, por mera cultura, tendemos a aplastarlas en ciertos sectores de la población y no es la excepción en los niños, ¿no? Es decir, no es la excepción con esta cuestión, por ejemplo, de primero la obligación y luego la devoción, ¿no? Es como, pues lo primero es, hay que cumplir las obligaciones y ya después te podrás divertir, ¿no? Cuando para los niños la necesidad de diversión es mucho más importante que a veces la de alimentación, ¿no? Ay, qué complicado toser con esto. Hay que tapar aquí, tapar acá y luego. Entonces, les decía, yo paso por Matías y entonces de ahí nos vamos a comer. Entonces, a veces nos vamos a comer y antes de comer yo le pregunto, ¿tienes hambre? Porque a veces comió algo en la escuela y entonces sale como sin mucha hambre y así. Entonces, los días que no tiene hambre nos vamos a jugar antes a algún lado. Y entonces, ¿conocen recorcholis? Sí, ¿no? Bueno, y entonces le encanta recorcholis. Y entonces le encantan las pelotas esas que suben con aire y así. Bueno, entonces me acuerdo que la semana antepasada le pregunté y le dije, Mati, ¿tienes hambre? Sí. Le dije, bueno, entonces vamos a comer. Sí. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos a comer y después vamos a recorcholis? Sí. No. Tengo un plan. Primero recorcholis y luego a comer. Dije, no, porque tienes hambre y yo también tengo hambre. Entonces vamos primero a comer y luego a recorcholis, ¿no? Pero para los niños muchas veces la necesidad de diversión es mucho más importante que la de alimentación, ¿no? Entonces, perdón. Entonces, ok, entonces así rápidamente dense un minuto para pensar en un momento en el que pusieron su necesidad de adultos
por encima de la necesidad de su hijo de niños. ¿No? ¿Quién quiere darme un ejemplo así concretín? Vamos a tomar 2 o 3 ejemplos. Ok. Entonces llegamos a la casa, le digo, ¿sabes qué? Comemos, haces tu tarea, después nos arreglamos para irnos a natación. Pero no, ella llegó a jugar. Ok. Le digo, ¿sabes qué? No, vente a comer. Ok. No, es que yo quiero comer, yo no tengo hambre. Yo ya comí en la escuela. Ok. ¿Qué comiste? Mi noche. No me interesa que te vienes a comer y dejes ahí tus juegos. Cuando regresemos jugamos, pero fue ya porque no la dejé jugar. Ok. Súper. Muy bien. Bien, entonces, muchas gracias. Y ahorita no estamos entrando de si fue útil o no fue útil, ¿no? Simplemente es como identificar estos momentos, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? Ajá. Yo a veces llego a la casa a comer, pero tengo que volver al trabajo más tarde. Entonces, pues hay veces que si me acosté muy tarde al día siguiente, me siento muy cansada y a esa hora yo quiero llegar y acostarme 10 minutos y luego comer, porque si no, no aguanto el segundo turno. Ok. Y entonces llego y pues como no lo he visto, digamos, antes, nada más lo voy a dejar en la escuela, pues llego a la casa y él quiere jugar y yo digo, es que me quiero dormir, me quiero acostar 10 minutos, no hagas ruido, bueno, es todo lo contrario, porque pues él está emocionado y dice, pues vamos a jugar, ya llegó mamá, y yo espero un ratito, quiero acostarme 10 minutos y pues sí, ahí yo como que estoy poniendo primero mi necesidad. Ok. Súper. Toma en cuenta lo que él quiere y eso. Ok. Súper. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? Ajá. Un domingo cualquiera, no quiero salir. Mi esposo ahora que es fútbol americano quiere ver fútbol americano todo el día, todo el domingo. Y yo quiero ver una serie en Netflix. Mis hijos son de jueguen en su cuarto, vamos a salir, Ajá. deténganse ahí, pónganse a leer, a dibujar, porque papá está viendo fútbol americano y yo Ok. Súper. Muy bien. Vientos. ¿Qué tal cuando hay algún evento social, formal? Ajá. Ajá. Exacto, ¿no? Bien, me encanta tu ejemplo. ¿Qué tal cuando vamos a alguna cita o alguna junta o así y necesitamos como estar atentos y que nadie nos interrumpa? ¿Les ha pasado? ¿Sí? Entonces, ajá. Ándale. Ok, ándale, ¿no? Es lo que voy a decir. A veces son bien lindos, ¿no? A veces son bien lindos, sí, sí, papá, ¿no? O sí, mamá. Pero a veces, ajá, exacto, exacto, ¿no? Por ejemplo, sí. Ajá. Sí. Ajá, o deja tú el restaurante con juegos para que se pongan a jugar. La comida sin juegos, ¿no? O sea, es decir, que coman sin estar jugando y agarrando el no sé qué, ¿no? Muchas veces es bien complicado, ¿no? Y entonces justamente está esta parte de querer que las necesidades del adulto sean más importantes que las del niño, ¿no? Entonces, muy bien, ahí está. Entonces, esa es la parte de intención, es la parte donde todos hacemos lo que hacemos para algo y los niños también hacen lo que hacen para algo. Todas las acciones que podemos ver tienen una intención. Entonces, entre más buenos nos hagamos identificando como las necesidades de los niños, va a ser mucho más fácil que podamos tener acciones creativas para poder satisfacer su necesidad y nuestra necesidad al mismo tiempo, y que no nos clavemos solamente en la parte de la acción. Es decir, que veamos la acción como un síntoma, más que como un síntoma o como una, ¿cómo se dice cuando? Como un foquito, pues, ¿no? Como algo que nos dice algo, como algo que hay que interpretar, no la acción como la acción misma, ¿sí? Que es lo que a veces nos pasa, que nos quedamos con la acción como la acción misma y entonces queremos incidir en la acción sin ver a la necesidad.
¿Sí? Muy bien. Ok, entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok, entonces vamos a pasar ahora ya a la parte de acción. Y les pongo aquí una situación o tipos de situaciones muy específicas, es decir, situaciones de crisis. Porque cuando todos estamos tranquilos, a gusto, chill out, no pasa nada, ¿no? Somos muy cool y todo. Pero cuando hay situación de crisis, que estamos apresurados, que necesitamos que los niños a lo mejor queremos que se porten de alguna manera, cuando su rendimiento a lo mejor en la escuela no es como queremos, cuando estamos asustados, entonces ahí nuestro cerebro funciona de una manera muy diferente y ahí es cuando las cosas se complican, ¿no? Entonces, por eso se los pongo ahí. Nos vamos a entender las situaciones de conflicto, las situaciones de crisis o las situaciones en las que yo pierdo el control como situaciones de alta carga emocional. O sea, es decir, algo sucedió que generó en mí tanta carga emocional que fue incontrolable y terminé haciendo lo que hice sin pensar. ¿Sí? Entonces, más o menos así funcionan las situaciones de crisis. En algún momento hablamos de los berrinches, ¿se acuerdan? Y decíamos que los berrinches, y más o menos definimos lo mismo, ¿no? Que es una situación de alta carga emocional en donde el niño le hace como puede para manejar tanto enojo, tanta tristeza, ¿no? Como tanto dolor que hay dentro. Entonces, bien, hay una formulita que a mí me ha ayudado mucho para entender cómo funciona el cerebro en estos casos, y es esta: cuando el sentimiento sube, la inteligencia baja. Es decir, cuando la emocionalidad y el sentimiento es muy alto, nuestra parte del cerebro más racional funciona bien poquito. ¿No? ¿Cómo? Entonces, ¿esto por qué sucede? Sucede por una razón muy importante. Nuestro cerebro es muy sabio y yo no sé quién nos creó de verdad, pensó en muchas cosas, porque la función de la mayoría de los seres vivos es preservar la vida, ¿no? O sea, es decir, es mantente vivo. Incluso, por ejemplo, en la cuestión, cuando alguien deja de comer, hay mecanismos que se activan en el cerebro para que lo último que muera sea el cerebro, ¿no? O sea, es decir, empieza a comerse primero la grasa, luego los músculos, luego los órganos no vitales, luego los órganos vitales, y hasta después, ya por una falla sistémica, se muere todo, ¿no? Pero lo que se busca preservar es la vida. Entonces, desde estos mecanismos es igual. Lo que sucede cuando hay una situación normalita, donde no hay estrés, donde todo es calma, es que nuestro cerebro funciona como de manera muy integral. Entonces les explico. Imagínense el cerebro dividido en dos. Imagínense como si hicieran un corte transversal, y entonces la parte donde dice emocional y reptil quedará abajo, y la parte azulita, que es toda la corteza frontal y todo esto, quedará arriba. Entonces, en una situación donde no hay crisis, donde no pasa nada, la información llega a través de los sentidos, llega a nuestra parte más primitiva, que es esta parte de aquí. La parte primitiva la analiza y después la manda a nuestra parte más evolucionada, que es la parte de acá arriba, y entonces juntos toman una decisión y entonces mandan información de regreso y entonces actuamos de cierta manera, ¿no? Esa es la parte padre cuando estamos todos tranquilos. Cuando no estamos tranquilos, la cosa no funciona así, la cosa funciona muy mal, así como, ¿vieron era el robot de Viaje a las Estrellas? Uno que le hacía así, como peligro, peligro, peligro. ¿No lo vieron? Ay, mi ejemplo fue una basura. ¿Sí? ¿Sí lo vieron? Ah, muy bien. Bueno, así, ¿no? Así. Entonces, imagínense ese robotito que vive en la parte más primitiva del cerebro, así. Entonces, llega la información a través de los sentidos. Esta parte primitiva empieza peligro, 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 y entonces la muy malévola, en lugar de mandarle la información a nuestra parte racional que podría resolver los problemas actuales, lo que hace es que hace como un loop de información. Entonces regresa una respuesta automática y aprendida, ¿no? Sin pasarla a la parte más evolucionada. Entonces, a eso le llamamos respuestas de primer piso. No es un nombre académico, pero es un nombre que se entiende bastante bien, ¿no? A eso le llamamos respuestas de primer piso, a las que hacemos con la parte primitiva. Y las respuestas de segundo piso son las que hacemos usando todo el cerebro, ¿sí? Ahora, estas respuestas solían sernos muy útiles. ¿Por qué solían sernos muy útiles? Y actualmente todavía no son muy útiles. Es decir, cuando estaban cazando
y veían al mamut venir, entonces el cerebro decía, si yo le mando la información a la parte, bueno, en ese entonces todavía el cerebro no estaba así, pero si yo le mando la información a la parte racional y esperamos a que la procese y a que vea cuál es la mejor decisión, el mamut ya nos aplastó, ¿no? O voy cruzando la calle, tin, 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 y de pronto volteo, veo que viene el coche, y si el cerebro dice, si yo le mando la información a mi parte más racional para que piense a ver qué es lo que está sucediendo, el coche ya me atropelló. Ah, simulacro, ok. Simulacro, ¿sí? Muy bien, entonces les contaba que esta forma de funcionar del cerebro nos ha sido muy útil, es decir, ha evitado que seamos presa de animales, ha evitado que nos atropellen coches, que nos caigamos de lugares altos, ¿no? Es decir, ha sido muy útil, muy, muy útil. Sin embargo, esta misma forma de funcionar del cerebro a veces nos mete en muchos más problemas, porque el cerebro funciona exactamente igual cuando te va a atropellar un coche que cuando no funciona la impresora. O funciona exactamente igual cuando te va a atropellar un coche que cuando te dicen que tienen que traer la cartulina a las 9 de la noche del domingo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ajá, sí. Ajá, entonces en esas situaciones el cerebro funciona exactamente igual, o sea, es decir, funciona solamente nuestra parte más primitiva que está encargada sobre todo de la supervivencia, de la sobrevivencia. Entonces, no dejamos actuar a la parte más evolucionada que podría darnos soluciones en situaciones que ahora son diferentes, ¿no? Ahora son son distintas, ¿no?, a las que vivían los hombres de las cavernas. Es lo mismo que le pasa a los niños cuando están haciendo un examen y dicen, ay, es que me bloqueé, no supe qué hacer, es que estudié muchísimo. Mamá, ¿tú viste cuánto estudié? Y llegó el examen y se me fue todo, ¿no? Así. Su cerebro, estaban tan nerviosos que su cerebro bloqueó la parte donde estaban las respuestas, ¿no? Entonces, yo les decía, a esto le vamos a llamar respuestas de primer piso, las que funcionan de aquí para abajo, y las respuestas de segundo piso, o primer orden y segundo orden. Hay quien también le llama que son respuestas de chimpancé o de primate, ¿no? Porque parecemos chimpancés cuando ajá, entonces, ¡no imprime! ¡No imprime! ¿No? O el cajero no da dinero, ¿no? Entonces, nos ponemos hostiles, ¿no? Recoge tu cuarto, ¿no? Entonces, actuamos con respuestas de primate, cuando actuamos desde el primer orden. Ahora, ¿cómo son estas respuestas de primer orden, o de primer piso y de segundo piso? Como para entender un poquito. La respuesta de primer piso, voy de abajo para arriba, es muy rápida, ¿no? Es muy instintiva, es aprendida. ¿Por qué? Porque estas respuestas se dan a partir de lo que he vivido, de cómo he resuelto problemas, o de cómo vi a mis papás, a mis maestros, a mis primitos resolver problemas. Entonces, así aprendió el cerebro y dijo, ah, esto es lo que hay que hacer en una situación similar. Entonces, ve una araña y corre. Así. Yo veo una araña y grito. No es cierto, no grito, pero sí en mí se despierta así como una cosa rara, ¿no? Entonces, son muy rápidas, son muy instintivas y tienen que ver con un patrón aprendido. Y bien importante, justifican, pero no atienden las necesidades del momento, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con que justifican, pero no atienden las necesidades del momento? ¿Por qué? No sé, ¿por qué? Ay, se me fue mi ejemplo. Se quedó en la escalera, como en el primer piso. ¿Por qué? Ok, justifica. Entonces, tú de pronto ves que tu hijo te contestó de una manera que no querías que te contestara, ¿no? O que no te gusta que te conteste. Y entonces agarras y le das una cachetada. No me contestes así, ¿no? Y entonces después dices, alguien te pregunta, ¿y por qué le diste la cachetada? Para que aprenda a respetarme. Y entonces, si nos ponemos a reflexionar un poco más, yo pienso que nadie aprende a respetar siendo o faltándole al respeto, ¿no? Es decir, ¿no? Entonces,
O nadie aprende de respeto a golpes, ¿no? Es decir, ajá, ándale, exacto. Exactamente. Tal cual, ¿no? Lo que hacemos desde aquí es que justificamos un montón nuestro acto, pero el acto en sí no satisfizo la necesidad de ese momento, ¿sí? Entonces, así son las de primer piso. Y las respuestas de segundo piso son respuestas que pueden ser mucho más creativas, mucho más reflexionadas y que van orientadas a satisfacer necesidades. Es cuando yo puedo hacer un pequeño alto y puedo decir, a ver, ¿qué necesito ahorita? Pues ahorita creo que tengo hambre, entonces voy a ir a comer. O ahorita tengo sueño, entonces voy a ir a dormir, ¿no? Pero hago un pequeño alto para saber qué me está pasando. Les conté de esta bueno, no, ya no les voy a contar de eso porque nos quedan 15 minutos. Entonces, no, sí, les conté de esta amiga que fuimos a un taller y entonces el taller fue un taller muy aburrido, muy largo, se alargó mucho después de la hora que nos dijeron que iba a terminar. No previeron la cuestión de la hora de la comida y entonces no habíamos comido durante ya un buen rato. Y entonces terminó el taller y pasa su esposo por ella. Entonces pasa su esposo por ella, se sube al coche, esto me lo contó al día siguiente, y me dice, y su esposo le pregunta, le dice, ¿cómo te fue? Y ella le dice, ay, más o menos. Le dice, bueno, le dice, ¿qué? Le dice, ¿vamos a cenar? Le dice, sí, vamos a cenar. ¿A dónde quieres ir a cenar? No sé, a donde tú quieras, Lalo. Y entonces voltea el esposo y le dice, ok, pero ¿a dónde quieres ir? Como quiero darte gusto. Y entonces que voltea y le dice, parece que no puedes tomar una decisión en tu vida. ¿Por qué no decides a dónde vamos a cenar y ya? Siempre es lo mismo contigo, te tengo que estar no sé qué, no puedes tomar decisiones, tengo que estar pensando por los dos, bla, 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 bla. Y ya. Entonces dice que Lalo, así, agarró el volante como volteando diciendo, ¿qué pasa? ¿No? Así, ni le contestó ni nada así. Entonces, total, ya después de que sacó todo su veneno, después de que sacó todo lo que tenía que decir, se voltea a la ventana ella. Y entonces se voltea a la ventana y entonces se queda pensando. Y entonces, que de pronto fue como una iluminación así divina. Y entonces dijo, qué mal me acabo de portar. Como, si estoy muy cansada y estoy así. Dijo, pero pues este sujeto, ¿qué culpa tiene? Ninguna, ¿no? Y entonces dijo, a ver, ¿qué necesito? Pues comer, tengo un montón de hambre, eso es lo que tengo, hambre. Entonces ya volteó y le dijo, Lalo, perdóname, párate en el primer puesto de tacos que encuentres, ¿no? Y ya vamos a cenar, ¿no? Entonces, lo triste de este asunto es que, en teoría, mucho de nuestro tiempo lo vivimos en automático. Es decir, mucho de nuestro tiempo lo vivimos dando respuestas de primer piso, ¿no? De primer piso. No solamente en las acciones con lo que sucede a nuestro alrededor, sino con lo que la gente hace. Es decir, lo que la gente hace detona en nosotros respuestas automáticas. Y esas respuestas automáticas muchas veces después decimos, ay, ¿por qué hice eso? ¿No? O ¿por qué dije eso? O no hubiera no sé qué. Muy bien. Entonces, acuérdense del mono. Eso a mí me ha ayudado también, me ha dado una imagen muy gráfica de cómo me veo a veces, ¿no? Entonces, ok, bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Ok, entonces, vamos a ver. Ahora, yo les pongo aquí, dividido en dos, la diapositiva. La diapositiva, la parte de arriba son ustedes y la parte de abajo son sus hijos. ¿Ok? Entonces, ya que conocemos todo el círculo completo, y ya que conocemos ahora esta parte de las respuestas de primer piso y las respuestas de segundo piso, les pongo ahí algunas situaciones. Y entonces, si se acuerdan, el objetivo de esto es que podamos desarrollar una mirada mucho más compasiva hacia nuestros hijos y hacia las necesidades de ellos, y que a partir de eso podamos desarrollar acciones creativas y formas creativas fuera de nuestras respuestas automáticas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo situación por situación, vamos a intentar ver qué es lo que le pasa a nuestro hijo, y a partir de lo que le pasa a nuestro hijo, primero es
No, lo voy a decir otra vez. Vamos a ver la situación. A partir de la situación, me van a decir cuál es su respuesta de primer piso, o sea, es decir, qué es lo que siempre hacen cuando esto sucede. Después lo que vamos a hacer es que vamos a analizar qué es lo que le está pasando a su hijo, qué es lo que le podría estar pasando, y a partir de ahí vamos a elaborar entre todos alguna respuesta de segundo piso, ¿sí? Es decir, una respuesta mucho más creativa. ¿Okay? Entonces, ¿quieren que empecemos por alguno o nos vamos en orden? En orden, ok. Muy bien, entonces, no quiere comer, esa es la primera. ¿Qué hacen cuando no quiere comer? Ah, ok, muy bien. Entonces tú le dices, te estoy diciendo que comas con mirada y tono amenazador. Muy bien, ajá. Yo le digo, bueno, espera que llegue tu papá y entonces comes con él, pero te vas a morir de hambre. Ok, 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 muy bien. Entonces eso es lo que haces, muy bien. Ok, súper, ajá. Yo le digo, tienes que comer porque tenemos 10 minutos para llegar a tu clase y porque tengo que recoger a tu hermana y tienes que comer ahora. Ok, muy bien, ok, súper. Yo le digo, si no comes ahorita, ya no hay comida hasta en la noche. Ok, ok, muy bien. Les voy a contar cuál es mi respuesta de primer piso. Suplico. Esa es mi respuesta de primer piso. Mi respuesta de primer piso es, ándale, Mati, ya come. Ya, por favor, come. Mira la ensaladita. Mira, bueno, cómete el no sé qué. Bueno, no sé qué. Esa es mi respuesta de primer piso. Ya luego me entra la de segundo y ya lo hago mucho mejor. Pero, ¿eh? Sí, puede haber negociaciones, sí. Sí, ajá, ya entra como el diálogo, ¿no? Ok. Ándale, ok, entonces, muy bien, ok. Ok, perfecto. Sí, muy bien. Entonces, ahora vamos a ver qué le podría estar pasando a sus niños. Es decir, y aquí la cuestión, vamos a tomarlo de manera particular, porque uno de los errores más grandes en esto es la generalización. Es decir, pensar que para todos los niños todas las veces es igual. Les voy a poner un ejemplo. Hay veces que Mati no quiere comer porque acaba de comer en la escuela y comió un super lunch y de verdad está súper lleno y no quiere comer. Hay otras veces que no quiere comer porque no le gusta lo que hay en el plato. Hay otras veces que no quiere comer porque ya le urge irse a jugar, ¿no? Entonces, me gustaría que tomaran un ejemplo de alguna vez en específico que no haya querido comer y que veamos qué es lo que estaba sucediendo. O porque le duele la... Ajá. Sí, ajá, justo. Sí, tal cual, tal cual. Ajá. Porque tiene mucho sueño. Ok, muy bien. Come o está ahí como que comer y llora y no quiero y pero que tiene sueño. Lo que tiene sueño. Se duerme, despierta y come. Ok, muy bien. Entonces, en tu caso particular sería sueño. A ver, entonces vamos a hacerlo o intentar hacerlo como un poco completo. Es decir, ponte en el lugar, ¿es hijo o hija? Hijo. Entonces ponte en el lugar de tu hijo. Entonces, a ver, ¿de qué se da cuenta tu hijo? ¿Qué es lo que ve? Ok, que es la hora de la comida, que tú le serviste, okay. Luego, ¿qué más? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Cómo piensas que se pueda sentir el cuerpo de él? Ok, cansado, muy bien. Ok, entonces fastidia el sentimiento, pero está muy bien. Okay, entonces, ¿qué piensas que puede estar pensando él? Le va a tomar tiempo comer, Ok. Ok. Ajá, muy bien. ¿Su intención, cuál crees que sea? Dormir. Ajá, muy bien, sí, dormir, descansar. ¿Y la acción, qué es lo que él hace? se duerme comiendo. Se duerme comiendo. Es como... Ajá. Ok, muy bien. Bien, perfecto. Entonces vamos a ver. Ahora, desde esta comprensión de lo que le pudiera estar pasando a él, ¿qué cosa se te ocurre como respuesta creativa para que tanto su necesidad se satisfaga como la tuya? Porque las dos son importantes. ¿Se acuerdan que hablamos de esta parte de ser como anfitrión de nuestros hijos, ¿no? Entonces, los dos son importantes. ¿Qué se te ocurre? Pues a lo mejor negociar con él, come poquito, no todo, comete este cachito y vas a tener. Ok. ¿Cuál es tu necesidad ahí? Es decir, yo ahí les pongo los dos círculos de la conciencia. Entonces, ahora dime, cuéntanos, ¿qué es lo que te está pasando a ti? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Coma, porque a veces
Ok. Entonces, por un lado está tu necesidad de alimentación de él, ¿no? Y por el otro lado su necesidad de descanso, ¿no? Entonces, y una solución que podría ser es comer un poquito, te duermes y después vuelves a comer. ¿A alguien se le ocurre alguna otra solución? Ajá. ¿Qué? Tenía- Ok. Ajá. Y ya. Ajá. Ok. Esto que dices es bien interesante porque nos pasa mucho a los papás. Pensamos que la necesidad de nosotros es la necesidad de nuestros hijos, ¿no? Entonces, ponte el suéter porque tengo frío, ¿no? Entonces, ajá, entonces hay que cuidar eso, ¿no? Eh, Estoy de acuerdo que que es una línea muy delgada porque tenemos que cuidar también necesidades que a lo mejor ellos no alcanzan a ver, ¿no? Como la necesidad de la salud por encima de la necesidad de diversión en un momento determinado, ¿no? Entonces, sí resulta una línea delgada, sin embargo, entre más tengamos consciente qué es nuestro y qué es de ellos, entonces va a ser mucho más fácil saber qué priorizar. Importante, las formas creativas no es una sola forma creativa y no es una solución. Es decir, esto es probar y qué funciona y lo que no funciona, pues ni modo y a lo que sigue, ¿no? Ahorita me acordé cuando que decías que no quería comer. Matías en la mañana, a Mariana le cuesta mucho trabajo de que desayune, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no come, o sea, es decir, no lo deja y juega y así, ¿no? Entonces yo platicando decíamos, a ver, es que necesitamos dejarlo un día, si no quiere comer, que no coma. Y que sienta lo que es llegar a la escuela con hambre, ¿no? Y que sienta lo que es experimentar el hambre de pronto y tener que comer hasta el receso, ¿no? Porque si no, entonces lo estamos privando de la experiencia completa de no comer, ¿no? Pero entonces nos encontramos con el impedimento de su abuela, ¿no? Entonces su abuela es como, pero ¿cómo no va a comer el niño? Es que no se puede ir a la escuela sin comer, y es que no sé qué cosa, y es que no. Y entonces, platicando era, ¿y si no funciona? No va a ser de esos niños de los que pues no como y entonces no desayuno, porque yo soy así, yo a veces no desayuno. Entonces, no queremos que sea de los adultos de no desayuno, porque entonces no, porque hace un montón de daño. Y entonces como, bueno, a lo mejor no funciona el que no come en la mañana y que se dé cuenta del hambre que experimenta. Pero eso no quiere decir que no vas a cambiar la estrategia si después de una semana no está comiendo y sigue sin desayunar. Y a eso es a lo que me refiero con que hay que ir probando y cambiando la estrategia y viendo que funciona, viendo que no funciona. Por eso las respuestas creativas son creativas, porque es una gama infinita de posibilidades, ¿no? No hay una sola. Muy bien, entonces quisiera terminar. Ay, ya le iba a pegar. Quisiera terminar con una pequeña como reflexión acerca de esto. Que creo que, no sé, puede resultarnos como muy útil. Bueno, antes de la reflexión, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces quisiera terminar con una reflexión que creo que nos puede ser muy útil. Y es la cuestión de que para que yo pueda tener respuestas de segundo piso, que pueda tener respuestas creativas, donde mi cerebro funcione completo, es bien importante que aprenda a ponerme en pausa yo. ¿Qué es ponerme en pausa? No es anularme, no es ignorar lo que me pasa a mí, es ponerlo un poco en pausa para darme este tiempo de comprender qué le pasa a mi hijo y a mi hija. Y una vez que logre comprender qué es lo que le pasa a mi hijo y a mi hija, traigo lo mío para ver cómo lo podemos empatar las dos cosas. Eso implica mucha práctica, porque estamos hablando de que el cerebro naturalmente actúa en automático. Entonces, implica mucha práctica de que al menos en ciertas situaciones nuestro cerebro se entrene y de que se detone un chip de decir, estoy actuando en automático, y entonces empezar a actuar en respuesta de segundo piso, ¿no? Implica, ponernos en pausa implica poner en pausa mis pensamientos. ¿Cómo no te vas a comer la comida completa si tienes que alimentarte?
¿Cómo no te vas a poner el suéter si está haciendo un montón de frío? ¿No? Es decir, es poner todas esos pensamientos entre comillas y poner nuestras certezas un poco también en pausa para poder pensar que esta situación está siendo vivida de una manera distinta por nuestro hijo y por nuestra hija y que él no está pensando lo mismo que yo. De otra manera, si no pongo en pausa esos pensamientos, lo que voy a intentar va a ser querer convencer a mis hijos de los pensamientos que yo tengo. Entonces, ponerme en pausa implica aprender a gestionar mi emoción y ponerla a un ladito, no a un ladito, más bien aprender a gestionarla y aprender a estar con este enojo, con esta tristeza, con esta angustia, sin que detone ninguna acción. Es decir, estar con esta frustración y decir, ¡ay! ¿Cómo me encantaría que no le hubiera manoteado a su mamá? ¿Cómo me encantaría que no hubiera agarrado la sopa? Pero aquí lo voy a mantener. Aquí lo voy a mantener el tiempo suficiente hasta que yo pueda comprender la situación, hasta que pueda comprender qué es lo que le estaba pasando a él o a ella en este momento, y entonces pueda emprender una acción mucho más creativa, una acción mucho más pensada. ¿No? Ponerme en pausa implica identificar cuáles son mis necesidades, cuál es mi prioridad y a qué le doy prioridad en la educación de mis hijos. Porque en eso a lo que le doy prioridad va a ser en lo que me vuelva más insistente muy probablemente. Entonces, identificar en esta situación específica por qué es importante esto para mí. ¿Para qué es importante esto para mí? De otra manera, niño, ponte el suéter porque tengo frío. Entonces, ponerme en pausa implica agarrar todo eso y no hacer nada. No hacer nada y empezar a buscar opciones de acción fuera de lo que me han enseñado, fuera de la forma que me enseñó mi mamá a resolver problemas, ¿no? Fuera de la forma en la que me dijeron que tenía que ser, ¿no? Y empezar a poner panditas en la comida a lo mejor, ¿no? No sé, pero formas creativas, formas diferentes, formas nuevas. Creo que al mundo y a la educación le hace falta mucha creatividad, le hace falta y tiene mucha sed de innovación, mucha sed, mucha hambre de estrategias y de formas diferentes, de formas nuevas que nadie haya pensado. Y creo que los papás podemos ser una gran fuente de inspiración para eso, para las generaciones que vienen. Una gran fuente de autoría para que nuestros hijos aprendan de nosotros formas que la cultura no ha desarrollado todavía, pero que se pueden desarrollar desde una cultura individual, desde una cultura de atención a mí y de atención al otro. Y desde ahí podemos empezar a generar cambios a nivel más macro, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación, ¿no? La invitación es ponernos en pausa y poder darle a estos momentos de mirada empática mucho más chance de existir dentro de todos los automáticos en los que vivimos, ¿no? Muchas gracias.